El hecho que Dios es un Dios omnipresente. Yo quiero que escuches esto. Dios es un Dios omnipresente, pero en el lugar que Él se manifiesta es el lugar donde se le honra. Y yo quiero que allí, hasta en tu propio hogar, cuides la presencia de Dios. Hasta en tu propio hogar, yo quiero que tú des el lugar a Dios. Yo quiero que aún en este momento le des el lugar al Señor y le digas, Señor, yo quiero tu presencia. Te doy el lugar en este momento. Yo quiero que seas una persona absolutamente sensible a la presencia de Dios. Y hoy pedimos que el Señor nos dé otro nivel, que el Señor nos entregue otro nivel de santidad, que el Señor nos entregue otro nivel de su presencia, que el Señor nos entregue otro nivel de intimidad y de hambre por adorarle, de hambre por estar con Él, de hambre por ponerlo a Él primero. Dios es un Dios tan grande y tan poderoso. Y hoy, Señor, te ponemos de primero y te amamos y te adoramos. Hoy te ponemos de primero, Jesús. Y hoy buscamos, Señor, traer el cielo a la tierra. Hoy buscamos traer el cielo a la tierra. Hoy, Señor, y todos los días, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Te amamos, Señor Jesús, te adoramos. Yo no sé si tú allí ya donde estás, sientes la presencia del Señor. Yo la siento desde este momento. Gracias, Señor. Te ponemos de primero en este lugar. Bueno, chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? No puede ser que 5 minutos de adoración y ya estoy como groggy. Ya estoy como... ya estoy como que no puedo. Los chicos, ¿qué más? ¿Cómo han estado? Y estamos aquí en este lugar buscando al Señor. Estamos aquí para adorar al Señor y ponerlo a Él de primero. ¿Sí? Estamos aquí para ponerlo a Él de primero. Y hoy vamos a hablar del arte de la guerra espiritual. ¿Cómo así? ¿Cómo así ese nombre? Yo sé que hemos escuchado muchas cosas de guerra espiritual, hemos escuchado, bueno, no los he saludado. Bueno, yo sé que ustedes nunca han saludado igual. Pero bueno, pongan allí en el chat, salúdenme en el chat. Qué bueno verlos por ahí, veo grandes y personas que quiero mucho. Bienvenida Marcela, Alba, Karen, Andrés Tapiero, que ha sido súper firme, Angie, Michelle, qué bueno verte por aquí, Jake, Johan, que te extrañamos en esta casa, José, te extrañamos en esta casa, Juan Esteban Ruiz, Juanjo, Carolina, todos los que están por aquí, Malor y Mariana, me quedaría todo el día, Sandra, qué bueno verte por aquí también, Sofi y Tati, tengo tantas personas que quiero por ahí. Bueno, estamos aquí para aprender el arte de la guerra espiritual. Yo creo que hay tantas cosas que estamos manejando y de alguna manera se escucha guerra espiritual y si tú escuchas, bueno, si yo escucho guerra espiritual, yo que crecí en un ministerio de guerra espiritual, en un ministerio que se movía, que la liberación, que todas estas cosas, para mí, escuchar guerra espiritual es escuchar como cosas que a veces me chocan mucho, porque yo decía, no, o sea, como así, esto y lo otro, entonces actos proféticos y todo, que yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas, ustedes saben que yo lo hago, pero hay otras, no, o sea, yo creo que hay otras cosas que se han ido del lugar y yo creo que es importante volver a enseñar lo que es guerra espiritual. Guerra espiritual no es algo raro, ¿ok? Yo quiero que tú sepas que la guerra espiritual es algo que viene de lo espiritual y se manifiesta en lo natural. Si tú tienes guerra espiritual, algo debe manifestarse en lo natural y algo de lo que tú haces, si tú oras, debe manifestarse en lo natural. Tú tienes que ser una persona que impacta y trae el cielo a la tierra, ¿sí? Y ese es el primer punto. ¿Cuándo vamos a hablar? Esto va a ser una nueva serie, yo no sé cuánto vaya a durar estas enseñanzas de guerra espiritual. Tengo tanto que quisiera enseñarle, tanto que quisiera mostrarles sobre guerra espiritual, pero yo creo que vamos a empezar en un lugar. Y empecemos en el lugar de que la guerra espiritual
si es guerra espiritual, es algo que se manifiesta en lo natural y que se pelea desde lo espiritual, pero se manifiesta en lo natural, ¿ok? Entonces, guerra espiritual no es simplemente ir y solo pelear en el cielo con armas espirituales y que todo quede en lo espiritual, ¿sí? Guerra espiritual es algo que algo que se mostró en lo natural y tú lo guerreaste en lo espiritual y luego en lo natural algo cambió. Tiene que haber un cambio tangible, ¿ok? Para que tú sepas que tú ganaste una guerra espiritual, algo tuvo que cambiar en lo natural. ¿Ok? Entonces, yo les explico mucho, ya la mayoría se saben esta historia, pero yo estaba a punto de morirme. Hace unos meses tuve, digamos, una gran, como que todo se me vino encima, ¿cierto? Como que yo sentía que me estaban haciendo algún tipo de brujería, algo, se apareció una paloma muerta en mi casa, el carro casi se me va, yo casi me voy con el carro por un barranco, se me dañó el computador, me estaba pasando de todo, entonces yo me di cuenta que estaba en un momento de guerra espiritual. No lo estoy sobre espiritualizando, sino que yo sé que algo en lo natural se manifestó, ¿ok? De lo que viene es lo espiritual. Pero ¿qué me dice eso? Yo no estaba desde antes batallando en lo espiritual y algo se abrió para que yo viniera a vivir esto en lo natural. Entonces, como yo sé y como yo ya he vivido guerras espirituales, y déjame contarte que no es mi primera, ¿cierto? Yo nací, creo yo, en guerra espiritual, ¿cierto? En mi nacimiento mi mamá casi se muere, ¿cierto? Casi se desangra y pasa que yo ya había nacido todo feliz, tan así sonriendo, me llevaron del lugar y mi mamá de un momento a otro ya la han cerrado y empieza a sangrar, 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 sangrar y el doctor dice, no sé qué hacer, y aparece un anestesiólogo morenito y dice, sáquele la matriz. Él no podía ver nada por tanta sangre, entró, sacó la matriz y cuando la sacó, él no sabía qué hacer y ella paró de sangrar. Cuando ella paró de sangrar, ella ya se estaba desangrando, ya estaba muriendo, paró de sangrar, se recuperó y después de toda esa guerra, ¿sí? Porque fue una guerra por su vida, llega este doctor y dice, bueno, esto fue un milagro, pero quiero hablar con este anestesiólogo porque en ese momento de presión me dijo específicamente lo que tenía que hacer y lo hice y todo salió bien. Mi papá ya había firmado el documento para que ya. Eh, lo buscaron un anestesiólogo morenito y no lo encontraron. ¿Sí? No aparecían las cámaras, no aparecía nada. Al parecer fue un ángel, ¿sí? Un ángel que se manifestó en ese lugar para que, para que mi mamá pudiera vivir. Yo nací desde un lugar de guerra espiritual. Mis papás se divorciaron, yo ya lo he contado muchas veces, pero mis papás se divorciaron cuando yo era pequeño. Y, bueno, antes de eso, les puedo contar, antes de eso, yo cuando estaba en el vientre de mi madre, yo no me moví por 5 meses. Mi mamá acaba de fallecer, mi hermano mayor, Samuel, se llamaba, yo estaba en el vientre, le dijeron a mi mamá que estaba embarazada conmigo y un jueves, el domingo, falleció Samuel, que era mi hermano mayor, como de 11 meses, no, como año y medio tenía, yo nunca lo conocí. Y mi mamá entró pues como en un luto muy fuerte, yo estaba en el vientre y tenía mucho miedo que yo iba a nacer muerto, porque yo no me movía en la panza. Sí, yo no me movía, yo no me movía, yo no me movía. Em, y a los 5 meses mi mamá ya siendo ministro de Dios, ya siendo pastora, ya yendo a ministrar, profetizando en naciones, todo, ella sentía mucha culpa, muchas preguntas y ella le preguntó al Señor qué está pasando. Y ya un momento de mucha desesperación, ella empieza a preguntarle, Señor, necesito que me hables, la presencia de Dios entra en el lugar, entra en la cocina, eh, y el Señor le habla de forma audible a mi mamá y le dice, el nombre de él va a ser Eliseo, el nombre de tu hijo va a ser Eliseo, porque va a llevar una doble unción, lo que tenía Samuel y lo que él va a tener. Y entonces, claro, o sea, se manifiesta esto, y ahí yo me empiezo a mover por primera vez en 5 meses en la panza de ella, que yo cuando leí, pues la historia de Juan el Bautista para mí, pues me chocó mucho, ¿cierto? Me shocked a mí porque yo dije, claro, o sea,
de alguna manera es como si yo me empecé a mover y como que no sé si recibí el Espíritu Santo, pero yo creo que por eso soy tan acelerado a veces, porque desde el vientre así. Entonces yo creo que yo nací en un ambiente de guerra espiritual. A los 6 años mis papás se divorcian, mi papá termina casándose con una bruja, ¿cierto? O sea, bueno, es lo que hay, ¿cierto? Una embarrada. Y yo crecí en una casa que luego entonces aparecían, que se movían las ventanas, que apareció, digamos, una cosa así súper grande en el techo, que mi mamá tuvo un problema, que le aparecieron manchas en la cara, muchas cosas pasaron y yo crecí en un ambiente así. En medio de eso, luego yo me fui del Señor y yo negaba todo lo espiritual, pero yo siempre crecí en un ambiente demasiado, demasiado cargado espiritualmente. Yo me acuerdo que cuando la primera vez que yo fui a la casa, y esto es algo un poco privado, pero lo voy a contar por esto, pero la primera vez que yo fui a la casa de mi papá con esta señora, yo llamaba a mi mamá y yo decía, mamá, es que ella está delante mío. Y mi mamá llamaba a mi papá y le decía que, porque mi hijo dice que ya está delante de él en su cuarto. Y mi papá decía, no, ella está al lado mío. Pero lo que él no sabía es que ella se estaba desdoblando y estaba en mi cuarto, ¿cierto? Entonces yo siempre andé en un ambiente muy espiritual. Luego cuando entré al Señor, entré en un ambiente muy espiritual, a moverme en lo espiritual. El Señor me empezó a hablar de muchas maneras sobre naciones, sobre diferentes lugares, empecé a escuchar la voz de Dios, pero cuando yo entré, yo decía, bueno, ok, ¿qué está pasando? Entonces yo entré en un ministerio de guerra espiritual, pero ahora entonces vamos a aprender cómo es en lo natural, ¿ok? Solo toda esa introducción para decirles, no somos nuevos en esto y tenemos que saber cuál es el arte de la guerra espiritual, ¿ok? Entonces, ¿la guerra espiritual qué es? Nosotros entramos eh, a primero saber que se manifiesta en lo natural, pero ¿cuál es nuestra primera arma de guerra? Yo creo que hoy vamos a hablar solamente de esta primera arma de guerra. Cuando hay algo pasando en tu vida, cuando hay algo pasando a nivel espiritual, tu primer arma de guerra es la adoración. ¿Ok? Yo quiero que escuches bien. Tu primer arma de guerra es la adoración. Tu primer arma de guerra no es cancelar. Tu primer arma de guerra no es reprender. Tu primer arma de guerra es adorar. Y déjame, te lo pruebo. Entonces, listo. Entonces, vamos primero a la historia. Una historia, o no, vamos primero a Primera de Samuel 24. Primera de Samuel 24, vamos allí. Primera de Samuel 24. No, pues segunda de Samuel 24, perdón. Segunda de Samuel 24. Ok, este fue el gran pecado de David. Entonces, la palabra es muy, muy misteriosa y pasa mucho en lo espiritual, pero bueno, es tremenda. David censa al pueblo. Listo. Entonces, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel a Judá. Bueno, él censa al pueblo y es un pecado muy grave porque él está poniendo una carga financiera sobre el pueblo re fuerte y él subió en orgullo para censar el pueblo. El Señor le había dicho, no pueden censar el pueblo, nadie puede censar el pueblo. Él va, censa el pueblo y cuando lo censó, dice versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová. Tin. Gad, el profeta, viene y le dice, te ofrezco tres cosas, o son 7 años de hambre, o son 3 meses perdiendo contra tus enemigos y que ellos te persigan, o 3 días que haya peste en tu tierra. Entonces David dijo, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Entonces Dios manda una mortandad, ¿sí?, sobre la tierra. Dice el versículo 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Yo quiero que agarren eso. Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo.
Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice maldad, que hicieron estas ovejas. Entonces, yo quiero que vean el mundo espiritual aquí de manera muy manifiesta, ¿cierto? O sea, David, primero que todo, David está hablando con Dios sin el efod, ¿sí? Dios le está hablando a David sin el efod, o sea, Dios está escuchando, David está escuchando la voz de Dios sin ni siquiera tener, aquí tenemos las piscinas de bautismos aquí abajo, sin ni siquiera tener puesto el efod, ¿sí? ¿Qué significa? En ese tiempo ellos no podían, David cada vez que quería escuchar la voz se ponía el efod, que era un vestido que se ponían los sacerdotes para poder escuchar su voz. Ahí ni siquiera lo tenía y David ve, dice, cuando vio al ángel que destruía al pueblo. O sea, David empieza a ver el mundo espiritual. Es como si el mundo espiritual estuviera así como cruzando hacia lo natural. Entonces él empieza a ver al ángel de Jehová y él dice esto y él habla con Dios y Gad viene y habla con él. Y Gad, el profeta, está hablando constantemente y le dice, sube, ¿y qué? 18, sube y levanta un altar en la era de Arauna Jebuseo. O sea, está viniendo este ángel a matar, ¿cierto? Está viniendo como este ángel de muerte que está con la espada desenvainada, buscando y matando un poco de gente. Y Dios dice, para un segundo, y él se queda parado porque él obedece la voz de Dios. ¿Y qué dice? Sube, ¿y qué? Levanta un altar en la era de Arauna, Jebuseo, ¿sí? Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y vio a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor al rey su siervo? David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Ojo, mucha de nuestra guerra espiritual, muchas de nuestras cosas que vamos a vivir se resuelven nosotros directamente con el cielo. Cuando tú estás a paz con el cielo por medio de la sangre de Jesús, lo que pasa es que lo que era guerra espiritual cesa. Yo no sé si tú me estás escuchando. Lo que pasa es que lo que era guerra espiritual a tu alrededor, cuando tú estás en paz con Dios, cesa. ¿Por qué? Porque muchas veces entramos bajo juicio por abrir una puerta que no debíamos abrir. Entonces, cuando volvemos a tener paz con Dios, el Señor mismo no solo nos cubre, sino que nos perdona y en la destrucción que traía el enemigo ya no la puede traer. Déjame recordarte a Job. Job levantaba sacrificios todos los días por él y su familia y a causa de eso tenía un cerco de fuego alrededor de él y su familia. ¿Qué significa? El enemigo no tiene más poder que Dios, así que muchos de tus asuntos los tienes que resolver directamente con el Padre. Tú no tienes que directamente reprender esto y reprender lo otro. Encuentra y entra en esa paz con Dios y muchas de las cosas a tu alrededor cesarán. ¿Ok? Claro, hasta ahora, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. ¿Por qué Dios nos ha levantado en esta temporada a nivel nacional? ¿Cierto? Mañana yo voy a una cumbre, una reunión nacional de liderazgo juvenil, donde vamos a hablar de levantar altares a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el Señor nos está levantando para levantar altares. ¿Cuál fue la palabra que yo recibí cuando fui a Cali? Esta palabra la recibí. Segunda de Samuel 24. Y él me dijo, ustedes están levantando altar a mí para que cese la mortandad en Cali, en el pueblo. Nosotros estábamos en el lugar y en uno de los lugares más violentos, yo creo que de Cali, un lugar muy fuerte. Nosotros pasamos por un lugar donde ya habían puesto una de las bombas, todas esas cosas. Y el Señor me dijo, están edificando un altar para que cese la mortandad. ¿Qué me estaba dando a saber? Que Cali estaba bajo juicio. No es que el enemigo estaba trayendo esto o lo otro, sino que el enemigo, yo quiero que tú entiendas que el mundo espiritual es como una corte, ¿sí? La palabra dice que Dios Padre es el juez, ¿sí? La palabra dice, Él es el juez. La palabra dice en Apocalipsis que el enemigo es el acusador de los hermanos que los acusa día y noche. O sea, Él es el que nos acusa, Él está en este lado acusando. Y la palabra dice que Jesús es nuestro abogado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Delante de Dios llega, siendo Dios un Dios justo, lo aprendemos mucho en el libro de Job,
Dios siendo un Dios justo, llega el enemigo a acusar, ¿sí? Esta persona fue en contra de lo que tú pusiste en la tierra. Esta persona dijo que tú lo ibas a, que él te iba a seguir por siempre, que nunca iba a volver a pecar, que nunca iba a volver a esto, y mira lo que hizo. Fornicó, adulteró, vio pornografía. Entonces, ¿sabes qué? Ahora me pertenece a mí. Y Dios, siendo un Dios justo, ¿qué hace? Él no va a ir en contra de su propia ley. Entonces, ¿qué dice? Bueno, le pertenece a ti. Pero entonces, ¿qué pasa? Dios también, siendo un Dios bueno y poderoso, nos entrega la solución. Y la solución es que Dios se hizo carne para morir, para tomar nuestro pecado sobre él, morir en una cruz, derramar su sangre y vencer la muerte. Entonces ahí es cuando entra Jesús el abogado y dice, es verdad que mi cliente, ¿sí? Es verdad que él pecó, es verdad que él fue contra tu ley, todo lo que él dice es verdad, pero yo ya pagué la deuda. Entonces él ya no le pertenece a él, sino me pertenece a mí, y esta es la prueba, mi sangre. ¿Ok? Así funciona el mundo espiritual. Por eso la sangre de Jesús es tan poderosa, porque la sangre nos justifica, la sangre nos santifica, y la sangre delante del Rey nos da acceso al Padre. ¿Estamos entendiendo? Pónganme un uno en el chat si estamos entendiendo, vamos muy profundo. Pónganme un uno en el chat si estamos entendiendo. Ok, entonces, cuando tú estás y edificas un altar a Jehová, cesa la mortandad del pueblo. Ok, Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere, he aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey Araúna, lo da al rey. Pero dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y dijo el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata, y edificó a David allí un altar a Jehová, y sacrificó los holocaustos y las ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Nuestra primer arma de guerra se llama adoración. Pero hay algo muy interesante, porque se levantaba altar y el altar siempre tenía un sacrificio. Escúchame bien. La palabra dice que nosotros somos sacrificios vivos delante de nuestro Dios. ¿Y qué quiere el enemigo siempre? El enemigo siempre quiere infiltrar el altar. Yo una vez le dije a un adorador que yo veía que luchaba mucho con el tema sexual, que estaba fornicando, que estaba haciendo todas estas cosas. Yo le dije, tú eres Judá. Cuando tú eres Judá, la tribu de Judá, la tribu de alabanza y adoración, iba de primero. Tú estudias la Biblia y siempre la tribu de Judá iba de primera. Entonces la tribu de Judá usualmente es la más atacada. Por eso la importancia de orar por nuestros adoradores. Porque lo que quiere el enemigo a toda costa es quitar la santidad del altar. Cuando él quita la santidad del altar, quita la autoridad y quita el olor fragante delante de Dios. Porque el enemigo sabe que un altar santo da autoridad sobre toda una ciudad. El enemigo sabe que un altar santo de sacrificios vivos, de personas que están en santidad, que buscan a Dios, que caminan con Dios, que aman al Señor, es algo contra lo que él no puede luchar, porque él no puede luchar contra un Dios vivo. Dios dijo que cesara la mortandad y cesó. Pero ¿cuándo va a cesar? Cuando se levante un altar puro. Entonces, ¿por qué son los más atacados los de la adoración? ¿Por qué los de la batería tienen la fama de ser los más mujeriegos? Los de la guitarra tienen la fama de ser los más mujeriegos. ¿Por qué? Porque el enemigo a toda costa va a querer quitar la pureza del altar. Pero cuando tú encuentras adoradores que ayunan, que oran y adoran en espíritu y en verdad, encuentras una ciudad que empieza a ser cambiada y transformada, porque el poder de la mortandad cesó. Entonces, lo primero que vas a hacer tú es levantar adoración. Hey, yo me encuentro en esta guerra, todo me está pasando, lo que yo les estaba diciendo, no, se me está dañando todo, parece que me echaron, siempre dicen, ¿cómo es que dicen en el mundo? El mal del ojo. Me echaron el mal del ojo,
y que entonces esto y que lo otro, y parece que me está, no, la sal, si el salero es salado, yo más, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Yo tengo que darme, hubo un momento que yo dije, bueno, ja, jejeje, con todos los líderes, con todos mis amigos, y llegó un momento que yo dije, ya no más, ya no aguanto más, ya no aguanto más lo que el enemigo me está haciendo en este momento porque me doy cuenta que es espiritual. Cuando yo me di cuenta que era espiritual era cuando yo casi me muero. Ahí yo me di cuenta que era espiritual y ahí yo dije, vamos a orar. Sí, vamos a orar y empezamos a orar en las mañanas, me acuerdo con un amigo muy cercano y hacíamos lenguas, adoración y orábamos, lenguas, adoración y orábamos los unos por los otros y estábamos en esa intimidad y todo empezó a arreglarse y a cesar, porque yo no me estaba dando cuenta, pero el enemigo, yo no sé, o tal vez sí sé qué puertas había abierto, pero el enemigo estaba usando eso para traer. Es como si la puerta se hubiera abierto y como si Dios hubiera levantado su mano y todo estaba entrando. Cuando yo vuelvo a amistad con Él, cuando yo vuelvo a la adoración pura y en espíritu y en verdad, el Señor llega y desciende. Y lo que era mortandad ya no es mortandad porque se levantó un altar puro delante de Él. ¿Ok? Claro, ese lado. Vamos a otro ejemplo. Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17. Elías, ay, se me fue la presentación, ¿cierto? ¿O me lo están viendo ahí? Ah, sí, ya. Primera de Reyes 17, no, Primera de Reyes 18. 18, 20, Primera de Reyes 18. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Y no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña. Ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, versículo 24, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey. Y ellos tomaron 26, el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Ellos clamaban a grandes voces, se asajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y él qué? Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Acuérdense que están en sequía. Dijo aún hacerlo otra vez, lo hicieron la tercera vez. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló.
Ok, Primera de Reyes 18 estamos. ¿Qué hay aquí? Otra vez, el pueblo está bajo una maldición. ¿Por qué? Porque está Jezabel y están los profetas de Baal, más o menos 450. Los profetas que eran de Dios fueron reemplazados por los profetas de Baal. Nosotros hablamos que hasta en gobierno, en este momento, el lugar, o en gobiernos en general, el lugar que le pertenecía a los profetas de Dios ahora está lleno de los profetas de Baal, ¿sí? Entonces, o bueno, pues cualquier otro tipo de brujería. ¿Qué pasa? Van ambos a levantar altar. Mira lo espiritual que es, que ambos van a levantar altar a su Dios. Ambos van a levantar adoración a su Dios. Yo no sé si tú te das cuenta, pero el enemigo también usa y pervierte todo lo que es de Dios. Si Dios tiene adoración, el enemigo quiere adoración. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos se presentan delante de su Dios. Ellos se cortan. ¿Sí? Todo esto que vemos aquí, sangre, todas estas cosas, rituales fuertísimos para que viniera el poder de su Dios. Pero cuando Dios está en el lugar, no sé si me estás escuchando, Elías no reprendió al enemigo, Elías levantó un altar. Cuando Dios está en el lugar, todo el poder del enemigo queda neutralizado. Otra vez, porque el ángel en el monte de Arauna cesó la mortandad cuando Dios dijo que cesara. Aquí, porque es que yo quiero que entiendas que en la guerra espiritual se trata de establecer el reino de Dios, porque Dios no tiene rival. Dios es el Dios todopoderoso. Entonces, cuando Dios entra en el lugar, el enemigo huye. Cuando Dios entra en el lugar, todo el poder que el enemigo tenía se tiene que ir. Pero ¿para qué estamos nosotros? Para invitar a Dios al lugar. Para que Dios entre en el lugar, para que el reino de los cielos sea establecido en la tierra. Por eso el Señor nos dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Si tú ves el cielo simplemente está lleno de adoración, porque hay algo que ven, la majestad del Todopoderoso, y hay una adoración constante, y con esa adoración la presencia de Dios es manifiesta en su plenitud. Si tú quieres ver a Dios manifiesto en su plenitud, en tu vida, en tu iglesia, en tu casa, levanta un altar. Hay un poder que pasa cuando se levanta y se restaura el altar. ¿Cuál era la primera señal o lo que pasaba? ¿Y por qué estaba gobernando Jezabel y Baal? Porque había sido arruinado el altar de Dios. Pero cuando llega un hombre a restaurar el altar, déjame decirte que todo el poder del enemigo tiene que cesar y queda paralizado porque se levantó el altar al Dios vivo y el fuego cae del cielo. Él no tuvo que orar que Baal cesara. Él levantó un altar, y cuando levantó el altar, vino fuego del cielo y pasó un avivamiento en un día. Todo el pueblo empezó a creer en Dios, y en un día 450 profetas de Baal. ¿Sí me están entendiendo? Lo primero que debes hacer en guerra espiritual es volver a restaurar tu altar de oración y adoración. ¿Por qué la iglesia ha perdido su influencia y la influencia gubernamental debe tener sobre la tierra? Porque están caídos los altares de adoración y oración, porque el Señor pidió una casa de oración y dimos una casa de entretenimiento. Porque el Señor pidió una casa de oración. El celo de tu casa me consume, dijo el Señor. Yo he pedido casa de oración. Mi casa será casa de oración. Y hay cristianos que no saben orar. Que pedirles que oren una hora es demasiado. Hay cristianos que no saben levantar adoración. Hay personas que obviamente esto no pasa en Awaken, pero yo quiero que ustedes entiendan por qué no pasa en Awaken. Porque la idea y nuestro corazón es crear una cultura de oración y adoración donde sea normal en la iglesia de nuevo ministrar, sea normal en la iglesia de nuevo adorar por 1 hora, 2 horas, 3 horas.
que sea normal en la iglesia de nuevo, orar en conjunto, orar en lenguas, orar todos los días, por lo menos una hora, que ese ministerio no le pertenece a las viejitas de la iglesia, ese ministerio lo tenemos todos, porque si vamos a ser casa de Dios, vamos a ser casa de oración. Si el Señor va a vivir en nosotros, es porque somos casa de oración. Tienes que restaurar tu altar. Hey, estoy viviendo esto, estoy viviendo lo otro, me está pasando esto, está pasando en mi familia esto, esto y esto. Entonces voy a empezar a reprender, voy a empezar. ¿Qué pasa si tú levantas altar primero? ¿Qué pasa si tú empiezas a ponerte serio con tu adoración y oración? Mira lo que el Señor hace. Vamos allí a la historia, una de mis historias favoritas, la historia en 2 de Samuel 6:11. ¿Cómo se levanta un altar en la casa? Tú vas, primero tienes que restaurar tu altar personal. Entonces, tu altar personal tiene que ser tu intimidad con Dios. ¿Cómo se atrae al Señor? ¿Cómo se atrae el corazón del Señor? Atraes al corazón del Señor tú teniendo intimidad. Atraes el corazón del Señor teniendo una relación con Él. ¿Cómo yo atraigo la presencia de Dios en público? ¿Cómo atraemos la presencia de Dios en la iglesia? ¿Cómo los adoradores pueden traer la presencia de Dios? Porque ellos estuvieron con Él en secreto. Y si yo estuve con Él en secreto, Él se manifiesta en público. Entonces, ¿cómo restauras tu altar? Primero teniendo intimidad y adorándolo tú solo, sin que nadie te mire, sin que nadie te aplauda, sin que nadie te diga wow, sin que nadie diga uy, qué presencia traes tú. Cuando tú estás a solas con Dios, yo te recomendaría hasta esto. El Señor, cuando yo empecé en Dios, no me permitía traer el celular al lugar secreto. Entonces yo nunca tenía adoración en el lugar secreto puesta. O sea, yo tenía que adorar al Señor yo solo sin música, ¿sí? Entonces el Señor me enseñó a adorar de corazón a corazón. El Señor me enseñó que yo no tenía que depender de una canción para sentir su presencia. El Señor me enseñó el lugar secreto a tener momentos de silencio donde su presencia me tumbaba. El Señor me enseñó a tener una adoración que salía desde mi boca sin necesidad de canciones. Cuando yo simplemente le cantaba a Él, cuando yo simplemente le daba gracias, la presencia de Dios invadía y el Señor me enseñó a no depender de una adoración para que su presencia esté, sino depender de su espíritu. Entonces, ¿por qué nosotros ya hemos empezado con adoración nosotros en Awaken al principio, pero antes siempre era al final, ustedes se acuerdan? Y la gente que entra y dice, uy, no, es que me siento muy seco para predicar, y yo estoy muy acostumbrado, ¿saben por qué? Porque yo no dependo de eso, sino que yo sé que su presencia está en el lugar. Tú tienes que acostumbrarte a no depender de nada más, sino de su presencia. ¿Y cómo así? Sí, porque estar con Él significa que todas tus emociones, todas tus cosas están tan establecidas en simplemente su presencia. La adoración es tremenda, pero ¿qué pasa si dependes solamente de Él en el secreto? 2 de Samuel 6 del 10 al 12. De modo que David no quiso traer para sí, ahí estaban trayendo la presencia de Dios otra vez a Jerusalén, ¿sí? Dios se había ido y Cabot, ¿sí? La gloria de Dios había dejado Jerusalén, había dejado a Israel y se había ido. Y después de muchos años, David ya es rey y vuelve a querer traer la presencia de Dios que se manifestaba en el arca de Jehová a Israel. Cuando la vuelven a traer, la traen en un carruaje, no sobre los hombros de los levitas, sino en un carruaje detrás, como la llevaban los filisteos. Entonces dice que el arca se iba a caer, el arca de Jehová, y la va a salvar un hombre, y apenas la toca, ¡pum!, cae muerto. Entonces David dice, cesemos todo, no llevemos la presencia de Dios a Jerusalén otra vez. Y entonces la dejan en casa de Obededón. ¿Ok? La dejan en casa de Obededón. Porque dicen, no, esto está trayendo muerte, tal, pero lo que ellos no sabían es que si no cuidan la presencia de Dios bien, hay una muerte que se suelta,
Pero si saben cuidar la presencia de Dios, el Señor trae vida, porque donde quiera que está el Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Señor hay vida, porque Dios es todo lo bueno, puro y santo. Entonces, cuando nosotros sabemos cuidar la presencia de Dios, todo espíritu que quiera venir en contra de nosotros no tiene poder, porque tenemos un altar delante de Él. Pero hay que saber cuidar y reverenciar su santidad. ¿Por qué en la Iglesia Católica pasan milagros en la Eucaristía? Es el lugar, el de los únicos lugares donde pasan milagros en la Iglesia Católica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un momento que ellos saben reverenciar la presencia de Dios. Ellos, es un momento tan santo que la gente no se comulga si están en pecado. Los católicos son muy como temerosos con ese tema. Pero a causa de que reverencian tanto la presencia de Dios, dicen, estoy comiendo su cuerpo, solo como su cuerpo, no toman su sangre, estoy comiendo su cuerpo, el Señor se manifiesta de una manera diferente porque lo saben honrar. Si tú vas a restaurar el altar, tienes que saber honrar su presencia. ¿Ok? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado al rey David, aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. O sea, estuvo la presencia de Dios en la casa de Obed-edom 3 meses. Y Dios bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Todo lo que él hizo, dice, todo lo que tiene, todo lo que él tocó, fue bendito. ¿Por qué? Por alguien que supo cuidar la presencia de Dios. Cuando la gloria de Dios entra, la gloria de Dios es peligrosa. La gloria de Dios fue la que mató a Ananías y Zafira. Pero la gloria de Dios, cuando se sabe cuidar, manifiesta vida, milagros, sanidades. Todo lo que tú haces es prosperado. ¿Por qué? Porque supiste cuidar la presencia de Dios. Tu primer arma de guerra, y vamos a cerrar con esto, aunque les podría dar muchos más ejemplos bíblicos, se los quisiera dar, de levantar un altar, ¿cierto? ¿Cuál fue una de las claves que hemos aprendido de Abraham? ¿Cuál fue la clave de Abraham? Tú lees la historia de Abraham y cada 3 versículos está levantando un altar. Dice, y levantó altar a Jehová, levantó altar a Jehová, levantó altar a Jehová. Después de que Noé sale del arca, ¿sí? Después de que Noé sale del arca de Noé, él sale y sacrifica un altar. Apenas sale. Y Dios, vamos allá. Vamos allá. Noé sacrifica un altar. Génesis 8:20. Dice, todos los animales, todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. O sea, apenas salen del arca. Y edificó Noé, ¿qué? Un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová que olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, cuando yo leí esto me tocó tanto, yo lloraba y lloraba cuando leí esto. Dijo Jehová en su corazón, o sea, él se dijo a sí mismo. Hay un altar que toca tanto el corazón de Dios, que Dios empieza a hablarse a sí mismo. Y dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. O sea, hay algo que tú haces en adoración, que tocas tanto el corazón del Señor, que él mismo dice, no voy a volver a traer esa maldición. La manera en que tú vuelves al Señor es restaurando el altar, porque eso causa olor grato delante de él. Imagínate que no sabemos si se restauró, porque la Biblia dice que Satanás, ¿cierto? Era el líder, según sabemos, o el adorador supremo en su momento. Y él se llevó 1/3 de los ángeles del cielo, pero no sabemos si eso en algún momento fue restaurado. O sea, que una vez yo escuché a un predicador decir, ¿qué pasa
Si ese lugar de adoración en el cielo, ese tercio de adoración con el líder supremo de adoración quedó vacío y nosotros fuimos creados para llenarlo. ¿Qué pasa si nosotros cuando levantamos adoración al Señor, estamos creando ese olor grato y completando algo? ¿Qué pasa cuando nosotros adoramos al Señor, que tocamos el corazón del Señor de tal manera como un hijo toca el corazón de un padre y el mismo padre dice, no voy a traer maldición a la tierra por causa de él? La adoración de un hombre trajo salvación a todas sus generaciones hasta este día. Hay algo con la adoración. Hay algo que Abraham desbloqueó con la adoración, que él decía, cada vez que yo levanto adoración, cada vez que yo levanto altar, invoco el nombre de Jehová, Dios viene. Hay algo que Salomón levantó altar, pero él levantó, este es el último ejemplo. Hay algo que Salomón levantó. Yo no sé si tú estás recibiendo esto. Primera de Reyes 3, del 5 al 28. No sé si estoy compartiendo pantalla en este momento. Primera de Reyes 3, del 5 al 28. Espérame, present something else. Ahí están viendo Primera de Reyes 3, del 5 al 28. Dice, se le apareció a Jehová. Mon. Entonces, Primera de Reyes 3. Hay un secreto. Dice, mas Salomón amó a Jehová. Wow. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel lugar era el alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. O sea, ¿qué pasa? Él tenía que sacrificar entre 7 y 30 sacrificios. Y él sacrificaba 1000. Y cuando él venía en ese altar, sobre aquel altar, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia, tú hiciste dame sabiduría. O sea, ¿qué pasa? Cuando tú levantas un altar, tú entras en una realidad diferente. Tú entras en un reino diferente. ¿Por qué? Porque Dios responde. Y cuando el cielo responde, ¿cuál es el trabajo del adorador? El trabajo del adorador es, como lo vimos con Noé, tocar el corazón de Dios. El trabajo del adorador es mover el corazón de Dios. El trabajo del adorador es atraer el corazón de Dios. Porque déjame decirte que cuando tú atraes el corazón de Dios, tú atraes a Dios. Y cuando atraes a Dios, todo el cielo lo persigues a Él. ¿Por qué se escuchan ángeles en ciertas adoraciones? ¿Por qué hemos escuchado ángeles en Awake? Porque hay algo que pasa cuando Dios entra en un lugar de manera manifiesta, que el cielo no tiene opción que seguirlo. Entonces, si hay ángeles adorando es porque el rey está en el lugar. Y cuando el rey está en el lugar, lo sobrenatural pasa. Y el trabajo de un adorador es traer el cielo a la tierra. Y cuando el cielo entra en la tierra, el reino de Dios se manifiesta. Si tú quieres traer el cielo a la tierra, si tú dices estoy en guerra espiritual, si tú dices estoy en esto, me está pasando lo otro, lo primero que el Señor te llama a hacer es restaurar el altar. Si queremos cambiar la ciudad, si queremos cambiar la nación, si queremos cambiar la maldición, lo primero es restaurar el altar. Porque primero, cuando restauramos el altar, el Señor cambia maldición por bendición. Cuando restauramos el altar, cesa la mortandad. Cuando restauramos el altar, cesa la brujería porque se paraliza. Cuando restauramos el altar, Dios viene. Cuando restauramos el altar,
su corazón es movido y Él responde. Y dice, versículo 5, pide lo que quieras que yo te dé. Es hora de nosotros levantar un altar delante de nuestro Dios y restaurarlo en la tierra. Hay algo que pasa y algo que el Señor nos levantó a hacer. Parte de nuestro gran llamado como Awaken es restaurar el altar. Por eso yo voy mañana a Bogotá y se va a hablar de eso, de cómo levantar altar a nivel nacional y cómo los jóvenes han sido llamados a esto. Por eso fuimos a Cali, por eso hicimos una vigilia hace menos de 3 semanas y vamos a volver a hacer otra este viernes. Y vamos a volver a hacer otra y ahora una de 500 personas, agosto 1, porque el Señor nos está levantando a restaurar su altar de adoración y oración. Y qué honor es saber que lo que Él nos está llamando es a atraerlo a Él y a mover su corazón. Que Él ha encontrado, qué honor. Él nos dice, yo quiero que ustedes lo restauren porque he encontrado en ustedes unos con un corazón para ministrarme a mí y no a los hombres. Unos que me levantan altar en secreto para que yo me manifieste en público. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y esta es la primera clase del arte de guerra espiritual. Tu primer arma será la adoración. No dejes que nada quite tu altar. No dejes que nada manche tu altar. Levanta adoración y restaura ese altar. Vamos a orar. Quisiera que adoremos con una canción. Pero Señor, gracias. Gracias por entregarnos este mensaje hoy. Gracias porque hoy y estos días vas a estar levantando un altar. En estos días tú estarás levantando un ejército que mueve tu corazón, un ejército que levanta, Señor, delante de ti, adoración que te mueve el corazón. Señor, queremos mover tu corazón. Señor, queremos que tu reino entre a la tierra. Señor, queremos restaurar el altar. Permítenos restaurar el altar. Señor, mueve y quita de nosotros todo anatema. Quita de nosotros todo lo que no te permite entrar de la manera que tú quieres. Toda adoración a Baal, todo altar a otros dioses. Lo primero que Gedeón le fue pedido para traer salvación a Israel fue: destruye el altar de tu padre que tiene a Baal. Cuando lo destruyó, le dijeron: Jerubbaal, tú eres el enemigo de Baal. Y todos los otros dijeron, el papá dijo, pues que Baal se defienda y lo ataque a él. Y Gedeón no fue más que bendecido, porque él supo levantar altar a su Dios. Señor, hoy te pedimos, ayúdanos a ser de esa generación. Si queremos ser la generación que levanta tu altar, que te atrae en Colombia, que responde, que no es una generación de dura cerviz, que no te obedece, sino una generación que constantemente recuerda y te dice: Señor, te amamos, Señor, te adoramos, Señor, te buscamos, y no hay Dios tan grande como tú. Henos aquí para responder. Henos aquí para responder. Henos aquí para responder lo que tú quieres hacer, Señor, en la tierra. Queremos ser como aquel leproso que fue sano. Fueron 10 sanos los leprosos, 10 leprosos sanos, y solo volvió uno a dar gracias. Queremos ser ese que está a tus pies. Cuando él fue enviado después de dar gracias, la Biblia dice que él fue restaurado completamente. No solo fue sano, fue restaurado. Señor, queremos ser aquellos que responden con acción de gracias. Aquellos que dicen: Señor, queremos que tú vengas a habitar, que tú no solo respondas con fuego, sino que toquemos tu corazón de tal manera que tú digas: yo quiero estar allí con ellos. Quiero que mi reino se manifieste en su tierra, porque han sabido levantar altar para mí. Ellos se han vuelto mi pueblo y yo me he vuelto su Dios. Eso es lo que queremos. Ayúdanos a levantar altar. Hoy te amamos y te adoramos y te ponemos de primero. En el nombre de Jesús.
Y yo quiero que si está bien, adoremos una canción con ese corazón y ya que el Señor haga el resto.